Sencilla. Su cabello oscuro estaba recogido con pulcritud, pero pocos podrían haber adivinado el peso de sus logros o el respeto que inspiraba. Nicole había pasado décadas ascendiendo en las filas del ejército de los EU, ganando medallas por valentía y liderazgo en el camino. Ahora, como teniente general, era una de las mujeres negras de mayor rango en el ejército. Un hecho que la llenaba de orgullo, pero también conllevaba desafíos. Ya había enfrentado prejuicios antes, tanto sutiles como manifiestos, pero hoy parecía diferente. Hoy se sentía en paz. Conducía su elegante sedán negro por Maple Avenue, tarareando suavemente la radio mientras pensaba en los planes para cenar. Su madre la había invitado a principios de semana y Nicole le había prometido llevar el postre. Al girar hacia ELM Street, vio una patrulla policial. Estacionó cerca de la esquina. No era inusual ver oficiales patrullando la zona, así que no le dio mucha importancia. Pero momentos después, luces azules y rojas brillaron tras ella. Nicole frunció el ceño, comprobando el retrovisor. ¿Había hecho algo mal? Disminuyó la velocidad y se detuvo. Bajó la ventanilla con cuidado al acercarse el oficial. Un hombre salió de la patrulla. Su placa decía Dawson y su rostro tenía una expresión que inquietó a Nicole. El oficial Greg Dawson era alto, de hombros anchos, y denotaba autoridad, o al menos lo intentaba. Sin embargo, había algo en sus ojos, una frialdad que le provocó un escalofrío. Licencia y matrícula, dijo bruscamente, inclinándose hacia el coche sin esperar respuesta. Su tono era cortante, casi acusatorio. Nicole respiró hondo, recordándose a sí misma que debía mantener la calma. Por supuesto, oficial, respondió cortésmente, buscando su bolso. ¿Puedo preguntar por qué me han detenido? Greg ignoró su pregunta, golpeándose la palma con la linterna con impaciencia. Murmuró, luz trasera rota, aunque su mirada se posó en ella más tiempo del necesario. Se supone que debes mantener tu coche en buen estado. Nicole miró el salpicadero confundida. Ambas luces traseras funcionaban perfectamente cuando salió de casa de su madre antes. Aún así, entregó su carnet de conducir y matrícula sin rechistar. Me aseguraré de que lo revisen si hay algún problema, dijo, manteniendo el contacto visual a pesar de la tensión que crecía entre ellos. Greg estudió sus documentos con una mueca de desprecio. Nicole Carter, leyó en voz alta, alargando cada sílaba como si comprobara cómo sonaba. ¿Qué nombre tan elegante tienes? Nicole se tensó un poco, pero mantuvo la voz firme. Es mi nombre, señor, sonrió con suficiencia mientras hojeaba sus papeles. ¿Qué hace, señorita Carter? No parece alguien que trabaje por aquí. La pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era por donde estaban o era algo completamente distinto? De cualquier manera, decidió. Responde con sinceridad, estoy en el ejército, dijo simplemente, Ejército de los Estados Unidos. Greg levantó una ceja, claramente escéptico, militar, ¿eh? No veo a muchas mujeres haciendo ese tipo de trabajo. Hizo una pausa, escrutándola una vez más, especialmente no bien, no importa, la mandíbula de Nicole se tensó, sabía exactamente lo que quería decir, incluso si no terminó la oración. En lugar de responder, esperó en silencio esperando que todo esto terminara pronto. Desafortunadamente, Greg aún no había terminado. ¿Sabes? Continuó dando vueltas alrededor de su auto. Ahora recibimos muchas quejas sobre conducción imprudente en este vecindario, gente que acelera, cortando esquinas. ¿No sabrás algo de eso? No, señor. Nicole respondió con firmeza, siempre cumplo con las leyes de tránsito. Greg se detuvo junto a su puerta, apoyando las manos en el techo del auto. Lo curioso es que, señorita Carter, no te creo. Hay algo en ti que no me convence. Tal vez sea lo suave que hablas o tal vez solo se quedó callado otra vez. Dejando que la insinuación flotara en el aire, la paciencia de Nicole se estaba agotando. Ya había lidiado con hombres como Greg antes, hombres que la juzgaban por las apariencias en lugar de por sus acciones, hombres que no podían asimilar la idea de que una mujer negra alcanzara el éxito por sí misma. Pero se negaba a dejar que la inquietara. No aquí, ahora, agente Dawson, comenzó con tono firme pero controlado. Si tiene motivos para sospechar que he infringido la ley, por favor, expídame una multa, de lo contrario, le agradecería que resolviéramos esto rápidamente. Me esperan en algún lugar. Sus palabras parecieron irritarlo aún más. Greg se irguió, rígido. Ah, ¿tienes prisa? Bueno, quizá deberías haberlo pensado antes de romper las reglas. No he roto ninguna regla, replicó Nicole, alzando ligeramente la voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Mi luz trasera no está rota y no iba a exceso de velocidad.
No entiendo por qué me acosa. Acoso. La palabra se interpuso entre ellos como un desafío por un momento. Greg dudó. Como si sopesara sus opciones, con el ceño fruncido, buscó sus esposas. Ya basta, espetó. Salga del coche, señora. Está arrestada. Nicole lo miró incrédula. ¿Arrestado por qué? Obstrucción a la justicia, respondió Greg con suficiencia. Ahora salga del coche o añadiré resistencia al arresto a la lista. Esto no puede estar pasando. Nicole apretó los puños. La ira bullía bajo la superficie. Quería discutir para exigir respuestas, pero sabía que no. Defenderse no serviría de nada, solo le daría a Greg más munición para usar en su contra. Así que, a regañadientes, abrió la puerta del coche y salió, con movimientos pausados y mesurados, mientras Greg le colocaba las esposas. Nicole lo miró fijamente, con una expresión indescifrable. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja, con una voz cargada de advertencia. Recuerde mis palabras. Greg rió con un tono áspero y desdeñoso. Guárdelo para el juez, cariño. Dicho esto, la acompañó hasta la patrulla, ignorando las escaleras de los curiosos que se habían reunido cerca. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Nicole los ignoró a todos y se concentró en el camino. Pasara lo que pasara después, se prometió luchar no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido tratados injustamente por el color de su piel. En el fondo, sabía una cosa con certeza: Greg Dawson no tenía ni idea de con quién estaba tratando. El viaje a la comisaría fue tenso y silencioso, salvo por el ocasional crujido de la radio en el coche patrulla de Greg Dawson. Nicole Carter estaba sentada en el asiento trasero, con las manos esposadas a la espalda, mirando por la ventana las calles que pasaban. Su mente se llenó de pensamientos sobre lo que acababa de pasar y lo que vendría después. Sabía que no se trataba solo de una luz trasera rota o de una conducción imprudente, se trataba de poder, prejuicios y el color de su piel. Y también sabía que Greg Dawson había cometido un grave error. Greg, por otro lado, parecía ajeno a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Apretaba el volante con fuerza. Sus nudillos estaban blancos como si intentara convencerse de que estaba así. En lo correcto. De vez en cuando miraba a Nicole por el retrovisor. Su mandíbula apretada contra él, ella era solo otra persona que creía estar por encima de la ley, pero en el fondo había algo más, un destello de duda, algo en su actitud tranquila lo inquietó. La mayoría de la gente ya estaría gritando o llorando, pero Nicole estaba extrañamente serena, casi como si estuviera mordiendo el tiempo mientras conducían. El teléfono de Nicole vibró repetidamente en su bolsillo, todavía estaba en silencio, pero las vibraciones eran implacables en la casa de su madre. La capitana Laura Bennett, la ayudante de confianza de Nicole, estaba cada vez más preocupada. Nicole había prometido regresar hacía horas, pero sus llamadas no recibían respuesta. Finalmente, Laura decidió actuar utilizando el rastreador GPS instalado en el auto de Nicole por razones de seguridad. Localizó su ubicación y se dio cuenta de que se dirigía a la comisaría local. Laura no perdió un segundo. Contactó a 2 oficiales de la policía militar estacionados cerca y les informó: en cuanto a la situación, el general Carter está en problemas, dijo con urgencia, no sé los detalles todavía, pero tenemos que llegar a ella inmediatamente. Los oficiales estuvieron de acuerdo sin dudarlo. En cuestión de minutos se dirigían a toda velocidad hacia la comisaría, sus sirenas sonaban en el coche patrulla. Greg se detuvo en el estacionamiento de la estación, se estacionó a medias, salió y abrió la puerta trasera. ¡Vamos!, ladró, agarrando el brazo de Nicole con fuerza. Ella hizo una mueca, pero no dijo nada, negándose a darle la satisfacción de verla reaccionar al entrar. Greg la condujo junto a escritorios llenos de papeleo y oficiales charlando con naturalidad. Algunos levantaron la vista con curiosidad, mientras que otros la ignoraron. Nadie cuestionó lo que sucedía en recepción. Greg entregó la licencia y el registro de Nicole al sargento de turno. Está arrestado por obstrucción a la justicia, anunció en voz alta, como si estuviera orgulloso de sí mismo. El sargento arqueó una ceja, pero no pidió detalles. En cambio, señaló con la cabeza una pequeña sala de interrogatorios al final del pasillo. Llévenla ahí, ordenó dentro de la sala. Greg le indicó a Nicole que se sentara en la mesa metálica atornillada al suelo. Ella obedeció en silencio, observándolo mientras cerraba la puerta tras ellos por un momento. Ninguno habló, entonces Greg se apoyó en la pared, cruzándose de brazos con aire de suficiencia. De acuerdo, señorita Bixot, comenzó con un tono lleno de sarcasmo. A ver, ¿quién es usted realmente? Nicole lo miró fijamente sin pestañear. Ya te dije quién soy, la teniente general Nicole Carter,
del ejército de los Estados Unidos. Greg resopló, sí, claro, una general, ¿eh? ¿Esperas que me crea eso? No es cuestión de creer. Nicole respondió con frialdad, es un hecho, búscame si no confías en mí, o, te buscaré, está bien. Greg replicó, pero primero quiero saber por qué crees que puedes pasar por mi barrio como si fueras el dueño. Nicole suspiró para sus adentros, esto no llevaba a ninguna parte. Decidió cambiar de táctica, oficial Dawson, dijo con serenidad, has cometido un grave error. Cuando mis colegas descubran lo que has hecho, colegas. Greg la interrumpió riendo amargamente, ¿qué colegas? Estás sola aquí, cariño, solo tú y yo. Antes de que Nicole pudiera responder, se desató una conmoción fuera de la sala de interrogatorios. Voces alzadas resonaron por el pasillo, seguidas del sonido de botas golpeando el suelo de baldosas. Greg frunció el ceño y se dirigió a la puerta para investigar, pero antes de que pudiera abrirla, se abrió de golpe, revelando a 2 militares uniformados, policías de pie uno al lado del otro, detrás de ellos estaba Laura Bennett. Con el rostro enrojecido por la ira, ¿qué demonios está pasando aquí?, preguntó Greg alzando la voz. Uno de los oficiales se adelantó, mostrando su placa. Policía militar, afirmó con firmeza. Estamos aquí por el teniente general Carter. Greg parpadeó momentáneamente aturdido. Teniente, ¿qué oyó?, intervino Laura bruscamente, rozando a Greg para ponerse al lado de Nicole. Soy la teniente general Nicole Carter, una de las oficiales de mayor rango del ejército de E.U. Ahora, quítele las esposas inmediatamente. Por una fracción de segundo, Greg se congeló. Su arrogancia se desmoronaba bajo el peso de la comprensión. Nicole observó cómo la confusión se convertía en pánico en su rostro. Tartamudeó, intentando defenderse. No lo sabía. No me dijo que no debería tener que hacerlo. Laura espetó, se supone que debes tratar a todos con respeto hasta que se demuestre lo contrario. Así funciona esto. El segundo oficial se movió rápidamente y desabrochó las esposas de Nicole mientras el metal caía. Nicole se frotó las muñecas suavemente. Su expresión era indescifrable. Se levantó lentamente, encontrando la mirada abierta de Greg. Te lo advertí, dijo en voz baja. Ahora, veamos a dónde va esto. La noticia del incidente se extendió como la pólvora. Los equipos de noticias llegaron a la comisaría en minutos, atraídos por los avisos de los transeúntes que habían grabado la parada de tráfico. Las redes sociales se llenaron de publicaciones y videos que mostraban a Greg deteniendo a Nicole y arrestándola. Hashtags como Justicia para Nicole y fin del racismo en la aplicación de la ley comenzaron a ser tendencia en todo el país. Los manifestantes se reunieron afuera de la estación con carteles que decían Black Lives Matter y rendición de cuentas. Ahora la presión aumentó rápidamente, obligando a los funcionarios de la ciudad a tomar nota. Mientras tanto, Nicole regresó a sus funciones. Los acontecimientos del día pesaron mucho en su mente. Laura se mantuvo cerca ofreciendo apoyo y actualizaciones sobre la creciente reacción contra Greg. Te has convertido en un símbolo, le dijo Laura con cautela. La gente busca en ti respuestas. Nicole negó con la cabeza. Nunca pedí esto, solo quería volver a casa sin que me trataran como a una criminal. Lo sé, respondió Laura con suavidad, pero a veces no podemos elegir nuestras batallas, lo que importa es cómo las manejamos a medida que avanzaba la noche. Nicole reflexionó sobre esas palabras. Sabía que el camino por delante no sería fácil, habría audiencias, investigaciones e innumerables discusiones sobre el racismo sistémico en la aplicación de la ley, pero también sabía que no podía quedarse callada, no cuando tantos otros habían sufrido injusticias similares sin una voz que hablara por ellos. Y en cuanto a Greg Dawson, su carrera y tal vez su libertad ahora pendían precariamente de un hilo. Las consecuencias del arresto de Nicole Carter comenzaron casi de inmediato. Para cuando regresó a su casa tarde esa noche, la historia ya se había vuelto viral. Las redes sociales estaban en llamas con videos de la parada de tráfico que mostraban el comportamiento agresivo de Greg Dawson y las respuestas tranquilas pero firmes de Nicole. Las secciones de comentarios estaban llenas de indignación, apoyo y llamados a la justicia. Los manifestantes se reunieron afuera de la Stasi. De policía coreando consignas como no más racismo y respeto a las mujeres negras. La presión sobre los funcionarios de la ciudad y la policía. El departamento crecía cada hora. Dentro del recinto reinaba el caos. Los oficiales se apresuraron a abordar la creciente ira pública. Mientras Asuntos Internos iniciaba una investigación sobre las acciones de Greg Dawson, el sargento que había procesado el arresto de Nicole se vio bombardeado con preguntas de periodistas y ciudadanos enojados por igual. ¿Por qué no se detuvo esto antes?, gritó un manifestante durante una conferencia de prensa. ¿A cuántos más les habrá hecho esto?
Mientras tanto, Greg estaba sentado en un rincón de la sala de descanso, pálido y con las manos temblorosas, observaba las noticias en un pequeño televisor colgado en la pared. Cada mención del nombre de Nicole era como un puñetazo en el estómago. Al principio, intentó convencerse de que todo era un malentendido, de que la gente estaba exagerando las cosas, pero a medida que aparecían videos que lo mostraban gritándole a Nicole y obligándola a subir al coche patrulla, la negación se volvió imposible. Sus compañeros lo evitaban, sin saber qué decir. Algunos susurraban entre ellos, especulando sobre cuánto tiempo tardaría Greg en perder su placa o algo peor. Otros lo defendían a medias, alegando que solo hacía su trabajo, pero ni siquiera ellos podían ignorar la evidente evidencia de mala conducta. A la mañana siguiente, Greg fue convocado a una reunión con el capitán del precinto y representantes de asuntos internos. La sala estaba tensa, el aire cargado de acusaciones tácitas. Greg se sentó rígido en su silla, jugueteando con el dobladillo de su camisa del uniforme al otro lado de la mesa. El capitán Miller lo miró fríamente, hojeando una pila de documentos. Oficial Dawson, el capitán Miller, empezó con voz entrecortada. ¿Tienes idea del lío que has armado? Greg tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Señor, yo no quise que esto pasara. Pensé que mentía sobre ser general. ¿Cómo iba a saberlo? Se suponía que no debías asumir nada. El capitán Miller espetó, se suponía que debías tratarla con respeto, independientemente de quien dijera ser. En cambio, detuviste a una oficial militar de alto rango sin causa probable. ¿Entiendes lo grave que es eso? Greg abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar al darse cuenta de que no tenía defensa. ¿Qué podía decir? ¿Había juzgado a Nicole por su apariencia? ¿Qué no había creído que alguien como ella pudiera ocupar un puesto tan prestigioso? Admitir eso solo empeoraría las cosas. El capitán Miller continuó con su tono. Ahí sí, hemos recibido múltiples quejas sobre tu conducta en el pasado, acusaciones de discriminación racial, uso de fuerza innecesaria y abuso verbal. Hasta ahora, ninguna se ha confirmado, pero esta vez, se quedó callado, negando con la cabeza. Esta vez no podemos protegerte. Greg sintió una oleada de pánico. ¿Qué significa eso? Preguntó con la voz quebrada. Significa que está suspendido en espera de más detalles e investigación. El capitán Miller respondió, si la evidencia respalda las acusaciones en su contra, y créanme, lo hará. Se enfrentará a cargos criminales. Greg salió de la reunión, su mente se aceleró. Cargos criminales suspendidos. Esto no podía estar pasando. Siempre se había enorgullecido de ser un buen policía, alguien que mantenía la calle segura. Seguro que había cometido errores, pero todos los cometían. ¿Por qué todos actuaban como si fuera un monstruo fuera de la comisaría? Los manifestantes seguían alineados en las aceras con carteles y exigiendo responsabilidades. Greg se escabulló por una puerta lateral para evitarlos, pero sus voces lo siguieron de todos modos. ¡Qué vergüenza!, gritó una mujer mientras se apresuraba a su auto. No mereces llevar esa placa. Subió a su vehículo y cerró la puerta de golpe. Sus manos aferraron el volante con fuerza mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Por primera vez en años, Greg se sintió realmente impotente. Todo por lo que había trabajado, su carrera, su reputación, todo se estaba desvaneciendo por una mala decisión en su casa. Nicole Carter intentó concentrarse en el trabajo, pero las distracciones la distraían constantemente. Su teléfono vibró. Constantemente con mensajes de colegas, amigos y desconocidos ofreciendo apoyo o pidiendo entrevistas. Laura Bennett permaneció a su lado respondiendo llamadas y manejando la logística para que Nicole pudiera concentrarse en sus responsabilidades. Aún el peso de lo que había sucedido flotaba en el aire. Nunca quise este tipo de atención, admitió Nicole durante un momento de tranquilidad. Se sentó a la mesa de la cocina tomando una taza de té. Yo solo quería vivir mi vida sin tener que demostrar mi valor todos los días. Laura asintió con compasión. Lo sé. Pero a veces defenderse también significa defender a los demás. La gente te ve como un modelo a seguir, un símbolo de fuerza y resiliencia. Eso no se puede cambiar, por mucho que lo desees. Nicole suspiró, reclinándose en su silla. Es agotador librar batallas que no debería librar. Lo entiendo. Laura dijo con suavidad, pero piénsalo así, gracias a ti, quizá alguien más no tenga que pasar por lo que tú pasaste. No vale la pena. Nicole no respondió de inmediato. Miró por la ventana, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Laura tenía razón. Claro, si compartir su historia podía ayudar a generar un cambio, entonces quizás era una carga que valía la pena. Aún así, la idea de convertirse en el rostro de un movimiento se sintió abrumadora. En los días siguientes, la situación se agravó aún más.
Los políticos locales se unieron al coro de voces que pedían reformas en el departamento de policía. Las reuniones del Consejo Municipal se convirtieron en acalorados debates con activistas que exigían transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, los medios de comunicación indagaron en el historial de Greg Dawson, descubriendo un patrón de comportamiento discriminatorio. Víctimas pasadas se presentaron con historias inquietantemente similares a la experiencia de Nicole. Entre ellas se encontraba María Rodríguez, una maestra local que había sido detenida por Greg 6 meses antes. Según María, la había acusado de exceso de velocidad a pesar de la clara evidencia de lo contrario. Cuando ella cuestionó su razonamiento, se volvió hostil y amenazó con incautar su auto a menos que pagara una multa considerable en el acto. Jamal Washington, un estudiante universitario, relató un encuentro humillante en el que Greg había registrado su vehículo sin causa probable y esparcido sus pertenencias por la calle. Sus testimonios pintaron una imagen condenatoria de la conducta de Greg, lo que reforzó la necesidad de un cambio sistémico. La presión pública aumentó, lo que llevó a protestas en ciudades de todo el país. Los activistas organizaron manifestaciones bajo el lema de pedir justicia para Nicole, llamando la atención no solo sobre su caso, sino también sobre el problema más amplio de la discriminación racial en la aplicación de la ley. A pesar de todo, Nicole se mantuvo centrada en sus deberes y se negó a dejar que la controversia descarrilara su misión. Continuó asistiendo a reuniones, revisando informes y asesorando a jóvenes soldados. Decidida a predicar con el ejemplo, pero en privado lidiaba con conflictos. Por un lado, se sintió reivindicada al saber que las acciones de Greg finalmente estaban siendo expuestas. Por el otro, no pudo evitar preguntarse cuántos otros habían sufrido. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Nicole recibió una llamada de un viejo amigo llamado Marcus Johnson. Marcus era un coronel retirado del ejército que conocía a Nicole desde sus inicios en el ejército. Hablaban a menudo, intercambiando historias y consejos, pero la conversación de esa noche se tornó más pesada. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Marcus con preocupación evidente en su voz. Tan bien como era de esperar, respondió Nicole, dejándose caer en el borde de la cama. Es mucho que procesar. Me lo imagino, dijo Marcus. Pero escucha, Nicole, tú puedes con esto. Has enfrentado desafíos mayores antes y siempre has salido fortalecida. No dejes que esto te destruya. Nicole sonrió levemente. Gracias, Marcus. Necesitaba escuchar eso. Hablaron un rato más. Discutieron todo, desde estrategias para tratar con los medios hasta posibles reformas dentro del sistema policial. Para cuando colgaron, Nicole sintió un renovado sentido de propósito. Sí, el camino por delante sería difícil, pero no estaba sola. Tenía aliados, simpatizantes y una plataforma para marcar la diferencia. A medida que los días se convertían en semanas, el impulso en torno al caso de Nicole no mostraba señales de desaceleración. Las protestas continuaron. Circulaban peticiones y los legisladores redactaban una legislación destinada a aumentar la supervisión y la rendición de cuentas en la policía. Y aunque Greg Dawson permaneció en gran parte ausente de la vista pública, escondiéndose de la vergüenza, el mundo que lo rodeaba estaba cambiando para bien o para mal para Nicole. El viaje estaba lejos de terminar, pero mientras se encontraba al borde de algo más grande que ella misma, sabía una cosa con certeza: pasara lo que pasara después, lo enfrentaría con coraje y gracia. Pasaron las semanas y la ciudad de Chicago seguía en crisis. El arresto de la teniente general Nicole Carter había provocado una tormenta de fuego que se negaba a apagarse. Los manifestantes seguían marchando por las calles, sus voces haciendo eco de las demandas. Por la justicia y la reforma, las redes sociales rebosaban de actualizaciones, hashtags y llamadas a la acción. Mientras tanto, la vida de Greg Dawson se desmoronaba cada día. Greg regresó al trabajo brevemente después de que le levantaran la suspensión, pero la situación distaba mucho de ser normal. Sus compañeros lo trataban de forma diferente. Algunos lo evitaban por completo, mientras que otros lo miraban con frialdad o susurraban a sus espaldas. Incluso los ciudadanos con los que se topaba parecían reconocerlo. Sus ojos se entrecerraban con sospecha o abierta hostilidad. Cada control de tráfico parecía como caminar sobre hielo fino. Cada interacción, llena de tensión en casa, Greg encontraba poco alivio. Su esposa Lisa siempre había apoyado su carrera, pero incluso a ella le costaba defenderlo. ¿Cómo pudiste hacer algo tan imprudente?, preguntó una noche mientras cenaban. ¿Sabías quién era? Un general, por Dios. ¿En qué estabas pensando? No estaba pensando, Greg espetó dando un puñetazo en la mesa. Pensé que ella mentía. ¿Cómo se suponía que iba a saber qué decía la verdad? Lisa negó con la cabeza. Las lágrimas brotaban de sus ojos. No importa si mentía o no.
No puedes tratar a la gente así. Greg, ya no. El mundo no es ciego a este tipo de cosas. Sus palabras le dolieron, pero Greg se negó a admitir su culpa. En cambio, se encerró en sí mismo alimentando un creciente resentimiento hacia Nicole Carter. En su mente, ella era la raíz de todos sus problemas, la razón por la que su carrera se estaba desmoronando. Su reputación estaba empañada. Su familia estaba fracturada. Si tan solo ella no hubiera sido tan terca, tan desafiante, nada de esto habría sucedido. Se convenció a sí mismo de que ella había orquestado toda la prueba para arruinarlo. Una noche, incapaz de dormir, Greg se sentó solo en su sala de estar, revisando artículos de noticias sobre el caso. Cada titular alimentaba su amargura. Un policía racista enfrenta una reacción violenta después de arrestar a un general negro del ejército. Lea 1. Las llamadas a una reforma policial crecen en medio de la indignación por la mala conducta. Declaró otro. Las secciones de comentarios estaban llenas del vitriolo, estaba dirigido directamente contra él. Algunos lo llamaron una desgracia para la policía, otros exigieron que lo despidieran de inmediato, pero no fue solo la vergüenza pública lo que carcomió a Greg, sino el miedo a lo que vendría después. Asuntos Internos había reabierto viejos casos que lo involucraban entrevistando a víctimas pasadas y revisando grabaciones de cámaras corporales. Circulaban rumores de que los investigadores federales podrían intervenir dado el alto perfil de Nicole. Greg sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la evidencia se acumulara lo suficiente como para enterrarlo por completo. Mientras tanto, Nicole Carter continuaba con sus deberes, aunque el peso de todo aún persistía. Asistía a reuniones, revisaba informes y asesoraba a jóvenes soldados, a la vez que respondía a innumerables solicitudes de entrevistas y apariciones públicas. A pesar del caos que la rodeaba, se mantuvo concentrada, decidida a no dejarse consumir por la ira y la incertidumbre. Aún así, el impacto emocional era innegable. Una tarde, Nicole se reunió con Laura Bennett en su oficina para hablar sobre los próximos eventos. Laura había compilado una lista de conferencias y mítines a los que Nicole había sido invitada a compartir su historia. No tienes que aceptarlos todos, dijo Laura con suavidad. Solo elige los que te parezcan adecuados. Nicole suspiró frotándose las sienes. Agradezco las ofertas, pero no pedí esta atención. Soy una soldado, no una política. No, respondió Laura, pero a veces ser líder implica asumir roles que no eliges. La gente te admira, Nicole. Ven esperanza en tu fuerza. Nicole asintió lentamente, comprendiendo la verdad en las palabras de Laura. Volvió a mirar la lista, su mirada se detuvo en una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre reforma policial. Esta, dijo finalmente. Empecemos por aquí. Mientras comenzaban los preparativos para la conferencia, Nicole dedicó horas a preparar su discurso. Quería encontrar un equilibrio entre denunciar la injusticia y ofrecer soluciones. Su mensaje se centraría no solo en la rendición de cuentas, sino también en la sanación y el progreso. No bastaba con señalar con el dedo. Un cambio real requería el esfuerzo de todos el día del evento. Nicole se quedó entre bastidores, escuchando el murmullo de las conversaciones del público. Cientos de personas se habían reunido, activistas, legisladores, jefes de policía y ciudadanos comunes, todos ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Por un momento, los nervios amenazaron con abrumarla. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si sus palabras no eran convincentes? Laura apareció a su lado sintiendo su vacilación. Tú puedes, susurró alentadoramente. Solo habla desde el corazón. Respirando profundamente, Nicole subió al escenario. La sala quedó en silencio mientras se acercaba al podio. Los flashes de las cámaras capturaban cada uno de sus movimientos. Ajustó el micrófono, miró al mar de rostros y comenzó a decir, «Buenas noches». Empezó con voz firme y clara, «Me llamo Nicole Carter y soy soldado, pero hoy me presento ante ustedes no como representante de las Fuerzas Armadas, sino como un ser humano, una mujer que ha experimentado en carne propia el dolor de la discriminación y los prejuicios». El público escuchó atentamente mientras Nicole relataba los eventos de ese fatídico día, describiendo cómo la habían detenido y humillado simplemente por ser quien era. Habló con franqueza sobre la frustración y la ira que sintió, no solo por ella misma, sino por innumerables personas que habían sufrido un trato similar sin el privilegio de un rango o reconocimiento. Pero esta no es solo mi historia, continuó, es un reflejo de un problema mucho mayor, uno que debemos enfrentar juntos. La policía en Estados Unidos ha estado plagada durante mucho tiempo por el racismo sistémico y el abuso de poder. Se han perdido demasiadas vidas, demasiados sueños destrozados debido a estos fracasos, y sin embargo, a pesar de los desafíos que existen. ¿Es esperanza?
Nicole hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran y luego cambió de tema. Describió pasos concretos hacia la reforma. Pidió mayor capacitación sobre sesgo implícito, medidas de rendición de cuentas más estrictas y mayor transparencia dentro de los departamentos de policía. Enfatizó la importancia de la participación comunitaria, instando a los oficiales a generar confianza en lugar de miedo. Cuando terminó de hablar, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie aplaudiendo y vitoreando mientras Nicole permanecía en silencio. Su expresión era tranquila, pero resuelta por primera vez en semanas. Sintió un atisbo de optimismo. Tal vez, solo tal vez, su voz podría ayudar a generar un cambio significativo. De vuelta en Chicago, Greg vio el discurso de Nicole en la televisión, su mandíbula se tensó con fuerza. Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier acusación. No lo había mencionado por su nombre, pero sabía que estaba hablando de... Greg apagó el televisor y se paseó por la habitación. La ira hervía en su interior, transformando sus pensamientos en algo oscuro y peligroso. No podía dejar que ella ganara. No lo haría. Tenía que haber una forma de contraatacar para recuperar el control. Esa misma noche, Greg tomó una decisión: demostraría que Nicole estaba equivocada. Mostraría al mundo que no era el monstruo que decían ser. Todo lo que necesitaba era una oportunidad para atrapar a alguien más cometiendo un error, alguien cuya caída pudiera cambiar la narrativa a su favor. Las semanas se convirtieron en meses y la vida en Chicago continuó cambiando bajo el peso del caso de Nicole Carter. La protesta había disminuido, pero no había desaparecido por completo. Los activistas se mantuvieron vigilantes, organizando manifestaciones más pequeñas y reuniones comunitarias para mantener vivo el impulso. Los legisladores impulsaron una legislación destinada a reformar las prácticas policiales, mientras que Asuntos Internos trabajaba incansablemente para investigar a Greg Dawson y otros acusados de mala conducta similar. Para Greg, regresar al servicio de patrulla era como entrar en un campo minado. Cada interacción conllevaba el riesgo del escrutinio público, cada decisión cuestionada tanto por sus superiores como por los ciudadanos a los que servía. Su antigua actitud segura había sido reemplazada por paranoia. Sus movimientos eran rígidos y mecánicos, como si estuviera interpretando un guión en lugar de hacer su trabajo. Los colegas que antes bromeaban con él ahora evitaban el contacto visual, dejándolo aislado y amargado. Una tarde fría, Greg estaba sentado solo en su patrulla aparcada al costado de una carretera desierta. La carretera se extendía interminable ante él, iluminada solo por el tenue resplandor de las farolas y algún vehículo que pasaba ocasionalmente. Estaba demasiado silencioso y por un momento se permitió relajarse, reclinándose en su asiento y cerrando los ojos, pero la paz nunca duraba mucho en estos días. De repente, el chirrido de neumáticos llamó su atención. Una camioneta de lujo pasó a toda velocidad junto a él, zigzagueando peligrosamente entre carriles. Greg se incorporó, agarrando el volante. Era una oportunidad para demostrar su valía, para demostrar que aún podía hacer su trabajo sin prejuicios ni errores. Encendió las sirenas y aceleró tras el vehículo. La camioneta se detuvo a regañadientes. Las luces de freno. Un destello rojo en la oscuridad hizo que Greg se acercara con cautela, con la mano apoyada en la funda de su pistola. La ventanilla del conductor bajó, revelando a una mujer de rasgos afilados y aire de autoridad. A su lado estaban sentados dos hombres con uniformes militares, con expresiones ilegibles. «Licencia y registro», exigió Greg, con voz firme a pesar de la inquietud que se apoderaba de su pecho. La mujer entregó sus documentos sin dudarlo. Capitana Laura Bennett, se presentó con frialdad. «Estamos escoltando equipo gubernamental sensible a una instalación segura». Greg frunció el ceño mientras hojeaba los papeles. El nombre le sonaba familiar, pero no lo identificó al instante. Se concentró en los detalles, buscando alguna razón que justificara una acción posterior. Preguntó con escepticismo: «¿Equipo sensible? ¿Qué tipo de equipo es clasificado?». Uno de los hombres respondió secamente: «A menos que tenga autorización, le sugiero que nos deje ir». Greg se irritó al oír el tono. ¿Cómo se creían que le hablaban? No iba a dejar que un soldado altivo lo intimidara. «¿Clasificado o no? Necesito verificar sus credenciales», replicó. «Sal del vehículo». Laura arqueó una ceja. ¿Indignada? ¿Con qué fundamento? Sospecha de transporte de mercancías ilegales. Greg mintió. Su mente corría. Ahora, solo añadiré obstrucción a la justicia a la lista. Los dos oficiales militares intercambiaron miradas antes de bajar de la camioneta. Se mantuvieron erguidos, su postura rígida exudaba un aura de fuerza que hizo dudar a Greg, pero siguió adelante, decidido a imponer su autoridad. «Manos donde pueda verlas»,
ordenó. Buscó sus esposas antes de poder actuar. Los faros aparecieron a lo lejos, un convoy de todoterrenos negros se dirigió hacia ellos y se detuvo abruptamente detrás del coche patrulla de Greg. Los agentes federales desplegaron sus placas brillando bajo el duro resplandor de los focos del vehículo. Uno de los dio un paso al frente y se dirigió directamente a Greg. El agente Dawson le preguntó con un tono cortante: «Hemos estado monitoreando sus actividades. Está bajo arresto». Greg se congeló. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Por múltiples cargos de mala conducta, incluyendo discriminación racial, falsificación de informes y plantación de pruebas. El agente respondió: «Vienes con nosotros». El pánico se apoderó de Greg mientras los agentes se acercaban. Sus movimientos eran deliberados y eficientes. Miró a Laura y a los soldados. La comprensión llegó demasiado tarde. No eran desconocidos al azar. Estaban conectados con Nicole Carter. De alguna manera, ella había orquestado este momento, asegurándose de que la justicia lo alcanzara sin importar cuánto intentara escapar. Mientras el agente le esposaba las muñecas, la mente de Greg se llenó de fragmentos de recuerdos: la parada de tráfico, la sala de interrogatorios, las protestas, los discursos. Todo lo conducía a Nicole. Su tranquila determinación, desentrañando la vida que había construido pieza por pieza. Ahora aquí estaba, humillado e impotente, rodeado de las mismas personas que había descartado como amenazas. El viaje al centro de detención federal fue silencioso, excepto por el zumbido del motor. Greg miró por la ventana, observando cómo la ciudad se desdibujaba. En rayos de luz, su carrera había terminado, su reputación destruida, y aún así, incluso en ese momento de derrota, la ira hervía bajo la superficie. Se negaba a aceptar la responsabilidad, culpando a Nicole del sistema por volverse contra él en el centro de detención. Greg se encontró cara a cara con oficiales penitenciarios, cuyos nombres le resultaban inquietantemente familiares. Sus expresiones severas le recordaban a las víctimas. Había agraviado a las personas cuyas vidas había perturbado sin pensarlo dos veces. Cada mirada, cada palabra pronunciada, llevaba el peso de la retribución, obligándolo a afrontar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Nicole Carter recibió la noticia del arresto de Greg con emociones encontradas. El alivio la invadió al saber que finalmente se había rendido cuentas, pero estaba atenuado por la tristeza por el daño causado no solo a aquellos a quienes había hecho daño, sino al propio Greg. Entendía muy bien cómo el prejuicio podía consumir a una persona, distorsionando su perspectiva hasta volverse irreconocible incluso para sí misma. Esa noche, Nicole se sentó en su estudio, reflexionando sobre todo lo sucedido. Su teléfono vibró ocasionalmente con mensajes de simpatizantes que la felicitaban por el resultado, pero ella apenas los reconoció. En cambio, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir una carta dirigida a Greg Dawson. En la carta, Nicole no expresó ni odio ni triunfo, sino que escribió con empatía, reconociendo el dolor y el miedo que probablemente impulsaron su comportamiento. Lo instó a usar este momento como una oportunidad de crecimiento, reflexionar sobre el daño causado y buscar la redención. El cambio es posible, concluyó, pero comienza con la honestidad, admitiendo la culpa y comprometiéndose a hacerlo mejor. Envió la carta por correo a la mañana siguiente, sin estar segura de si Greg alguna vez la leería o prestaría atención a su mensaje. Aún así, esperaba que en algún lugar profundo de él pudiera encontrar una chispa de humanidad capaz de transformación. A medida que pasaban las semanas, la ciudad comenzó a sanar, las protestas dieron paso a un diálogo constructivo y las reformas se arraigaron dentro del departamento de policía. Los oficiales se sometieron a una capacitación obligatoria sobre sesgo implícito y las nuevas políticas garantizaron una mayor transparencia y responsabilidad mientras persistían los desafíos. El progreso era innegable para Nicole, la vida volvió a una apariencia de normalidad. Continuó su trabajo asesorando a jóvenes líderes y abogando por el cambio siempre que fuera posible, aunque persistían las cicatrices, tanto personales como sociales. Eligió centrarse en el futuro creyendo que cada paso adelante importaba, y así la historia se desarrolló no como una historia de venganza, sino como una de resiliencia y esperanza. Se había hecho justicia, pero, más importante aún, se habían aprendido lecciones sobre el poder, los prejuicios y la fuerza perdurable de quienes se niegan a permanecer en silencio ante la injusticia. Los meses posteriores al arresto de Greg Dawson trajeron cambios significativos a Chicago y más allá. El caso se había convertido en un momento histórico en la lucha en curso contra el racismo sistémico y la mala conducta policial. Desencadenó debates generalizados sobre la rendición de cuentas, la justicia y el papel de las fuerzas del orden en la sociedad. Para Nicole Carter marcaron tanto un final como un comienzo, una conclusión para su calvario personal, pero también el inicio de una misión más amplia para impulsar una reforma significativa.
El juicio de Greg dominó los titulares durante semanas. Los fiscales presentaron pruebas abrumadoras de su mala conducta, incluyendo testimonios de víctimas pasadas, imágenes de cámaras corporales e informes internos que pintaron un panorama condenatorio de su comportamiento. Laura Bennett y los oficiales militares que lo confrontaron en la carretera testificaron como testigos clave que relataron los eventos que llevaron a su arresto. Sus relatos no dejaron lugar a dudas. Greg había abusado de su poder, atacando repetidamente a personas por su raza y estatus sin justificación durante el juicio. El equipo de defensa de Greg argumentó que simplemente estaba haciendo cumplir la ley, aunque de manera imperfecta. Afirmaron que la reacción en su contra se debía a la corrección política en lugar de a una mala conducta genuina, pero sus argumentos fracasaron ante la evidencia concreta. Incluso los propios colegas de Greg subieron al estrado admitiendo a regañadientes que habían presenciado patrones preocupantes en su conducta a lo largo de los años. Al final, el jurado llegó a un veredicto. Veredicto unánime, culpable de todos los cargos. La jueza Margaret Ellis condenó a Greg a 5 años de prisión, enfatizando la necesidad de rendición de cuentas en la aplicación de la ley. Sus acciones han socavado la confianza pública, dijo con severidad durante la sentencia. Pero que este resultado sirva como recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes juraron defenderla. Mientras Greg era llevado esposado, las cámaras captaron su expresión, una mezcla de ira, vergüenza e incredulidad. Afuera del juzgado, la multitud vitoreaba celebrando lo que muchos consideraron un caso excepcional de justicia. Se agitaban pancartas de protesta con mensajes como victorias de rendición de cuentas y justicia para todos. Para Nicole y otros que habían luchado incansablemente por la reforma, fue una victoria agridulce. Aunque se alegraron de ver las consecuencias de las acciones de Greg, sabían que el trabajo estaba lejos de terminar. En el centro de detención federal, Greg luchó por adaptarse a la vida tras las rejas. Sus compañeros de prisión lo trataron con hostilidad, reconociéndolo como un oficial deshonrado. Los funcionarios penitenciarios, algunos de los cuales habían visto afectados personalmente por casos de mala conducta policial, lo vigilaban de cerca, asegurándose de que cumpliera las reglas estrictamente. Cada día se sentía como una prueba de supervivencia. Cada interacción era un recordatorio de lo bajo que había caído al principio. Greg se aferró a la negación. Culpando a Nicole y al sistema por su situación, se convenció de que era víctima de las circunstancias, señalado injustamente debido a su profesión, pero con el tiempo, comenzaron a formarse grietas en sus defensas. A altas horas de la noche, despierto en su litera, repasaba momentos de su carrera, las paradas de tráfico, los arrestos, los comentarios despectivos. Lentamente, dolorosamente, comenzó a ver destellos de la verdad, que sus acciones habían causado un daño real, que sus prejuicios lo habían cegado a la humanidad de los demás. Un día, llegó una carta para Greg. Era de Nicole Carter. Inicialmente, consideró tirarla a un lado sin leerla, descartándola como otro intento de humillarlo, pero la curiosidad lo dominó y abrió el sobre. Las palabras de Nicole lo impactaron profundamente. Ella no se regodeó ni condenó, en cambio, escribió con compasión, reconociendo las presiones y los miedos que podrían haber moldeado su comportamiento. Lo instó a asumir la responsabilidad de sus acciones y usar este tiempo para reflexionar y crecer. El cambio es posible, escribió, pero comienza con la honestidad, admitiendo la culpa y comprometiéndose a hacerlo mejor. Durante los días siguientes, Greg no pudo dejar de pensar en la carta. Al principio, descartó su mensaje como un optimismo ingenuo, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, algo cambió dentro de él. Tal vez fue la monotonía de la vida en prisión o tal vez fue el peso de su propia culpa presionándolo. Cualquiera que sea la razón, Greg comenzó a considerar en serio las palabras de Nicole. Comenzó a asistir a las sesiones de asesoramiento que ofrecía la instalación donde conoció a otras personas que luchaban con problemas similares. Algunos eran exoficiales de policía como él, mientras que otros provenían de ámbitos de la vida completamente diferentes. A través de estas conversaciones, Gr., por ejemplo, comenzó a comprender las repercusiones del prejuicio, el dolor que causaba no solo a sus víctimas directas, sino también a los propios perpetradores. Lentamente, con cautela, comenzó a confrontar sus propios prejuicios, cuestionando las creencias y suposiciones que habían guiado sus acciones durante tanto tiempo fuera de prisión. Nicole continuó su trabajo de defensa, aunque lo abordó con renovada humildad. Comprendió que el cambio sistémico requería más que discursos o casos de alto perfil, exigía un esfuerzo constante, colaboración y educación. Se asoció con organizaciones centradas en la reforma policial, ayudando a desarrollar programas de capacitación para reducir los prejuicios y fomentar la empatía entre los oficiales. Sus esfuerzos también se extendieron más allá del ámbito de la aplicación de la ley. Nicole se convirtió en mentora de jóvenes, especialmente de mujeres negras,
animándolas a seguir carreras en campos tradicionalmente dominados por hombres. Habló en escuelas, centros comunitarios y conferencias, compartiendo su historia no como un relato de triunfo, sino como un llamado a la acción. Todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo más justo. A menudo decía, no se trata solo de denunciar la injusticia, se trata de tender puentes y encontrar soluciones juntos. A pesar de su creciente influencia, Nicole se mantuvo firme, encontrando fuerza en su familia, amigos y fe. Apreciaba los momentos tranquilos que pasaba en el jardín o leyendo, encontrando consuelo en los placeres simples después de meses de agitación. Aunque las cicatrices persistían, tanto visibles como invisibles, eligió enfocarse en el impacto positivo que podría tener en el futuro. Mientras tanto, Chicago experimentaba transformaciones notables. Se implementaron nuevas políticas dentro del Departamento de Policía que enfatizaban la transparencia y la rendición de cuentas, exigiendo que los oficiales usaran cámaras corporales en todo momento y se sometieran a capacitación regular sobre prejuicios. Se establecieron juntas asesoras comunitarias para fomentar el diálogo entre los ciudadanos y las fuerzas del orden, asegurando que los residentes tuvieran voz en la formulación de decisiones políticas. Estos cambios no fueron perfectos ni ocurrieron de la noche a la mañana. Los desafíos persistieron y las tensiones ocasionalmente estallaron, pero hubo progreso. Un cambio lento y constante hacia un sistema más equitativo. Los activistas celebraron pequeñas victorias en el camino sabiendo que cada paso adelante importaba. Años después, cuando Greg fue liberado de prisión, emergió como un hombre cambiado. Su tiempo tras las rejas lo había obligado a reconocer su pasado para reconocer el daño que había causado y comprometerse a enmendarlo. Encontró trabajo como consejero ayudando a otros a navegar los desafíos de la reintegración tras el encarcelamiento. No fue glamorosa ni fácil, pero le dio un propósito, una oportunidad de contribuir positivamente a la sociedad. De vez en cuando, Greg pensaba en Nicole Carter. Nunca la contactó para agradecerle la carta, pero siempre llevaba consigo su mensaje. Le recordaba que la redención era posible, que los errores no definen a una persona a menos que se niegue a aprender de ellos. Nicole siguió adelante con gracia y determinación, inspirando a quienes la rodeaban. Su viaje no había sido fácil, pero le había enseñado lecciones invaluables sobre la resiliencia, el perdón y el poder de defender lo correcto. Al final, no se trataba de venganza ni reivindicación, se trataba de crear un mundo donde todos, independientemente de su raza u origen, pudieran vivir con dignidad y respeto. Mientras el sol se ponía sobre Chicago, proyectando una luz dorada sobre el horizonte de la ciudad, Nicole estaba de pie en su porche viendo cómo el horizonte se desvanecía en el crepúsculo. El camino por delante aún presentaría desafíos, pero los afrontó con esperanza, la esperanza de que las lecciones aprendidas de luchas como la suya allanaran el camino hacia un futuro más brillante y justo para todos.